Hola, bienvenidos a nuestro canal Contexto Minero. Agradecemos a nuestros auspiciantes Promai, software especializado en minería, y Prochiox, software especialista en geología. Estaremos acompañándolos una vez al mes con temas relacionados al mundo minero. Estaremos respondiendo preguntas al público para cualquiera de nuestros participantes. Nos acompaña el ingeniero Cristian Portugués, representante de Promai y Prochiox en Perú, el ingeniero Luis Ángel Ortega, representante de Promai y Progiox en México. El tema que vamos a ver hoy es Iniciando en el mundo laboral, realidad latinoamericana. Nuestros invitados del día de hoy es la señorita Ada Contreras, que es egresada de la carrera de Ingeniería Civil y de Minas y Metalurgia por la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis relacionada a reutilizar el relave mediante la hidrometalurgia. Roberto Ortega, estudiante del 9º semestre de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, de la carrera de Ingeniería en Minas y Metalurgia. Y el ingeniero Brian Arboleda, ingeniero de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, actualmente se encuentra elaborando para la empresa Gran Colombia Gold como planeador de mina a corto plazo. Les agradezco por estar el día de hoy aquí. Y para poder comenzar con nuestra set de preguntas, con nuestro podcast del día de hoy, comenzamos con una serie de preguntas dirigido a nuestros invitados. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo afectó el COVID a los practicantes en curso este año 2020? ¿Pudieron desarrollar sus prácticas con normalidad? Si nos ayuda, ingeniero Brian, por favor. Gracias, José Daniel. Gracias también a ProMine y ProGeox por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, el COVID afectó de distintas formas a los practicantes este año y tengo de hecho una anécdota personal al respecto. Resulta que yo inicié mi práctica profesional a principios de año. En Colombia, en marzo aproximadamente, ya había una cantidad de contagios masiva, por la cual para abril la mayoría de sectores y empresas cerraron. A pesar de que la minería como tal no hubo un cierre total, sí, las empresas tomaron como medida reducir la cantidad de personal en sus instalaciones y quedarse únicamente con el personal estricto para cumplir con el tema de la operación. Eso implicó para los practicantes una suspensión del contrato por aproximadamente 2 meses y después de esos 2 meses, una vez que ya hubo un protocolo de bioseguridad, se reingresó nuevamente para que finalizaran pues, el proceso que ya habían iniciado. Y te digo que de distintas formas, porque ese fue el caso para los practicantes que ya tenían un contrato cuando inició, digamos, el tema de la pandemia fuerte en Colombia. Pero hay otra cara de la moneda que eran los practicantes que apenas iban a iniciar sus prácticas. Estos no lo pudieron hacer, sino hasta ya aproximadamente septiembre, octubre, que fue cuando el tema se flexibilizó mucho más y pudieron ingresar. En algunas medidas, debido a que para las empresas se triplicó o se cuadruplicó el costo de tener personal y pues sostenerlos dentro de las empresas. ¿Eso por qué? Porque ya toca que tener un tema de cuarentena, aplicar pruebas de PCR, tiquetes aéreos, etcétera. Ese es un poco el panorama en Colombia de los practicantes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Cristian Portugués desde Perú. Eh, Muy de acuerdo con Brian Camilo. Algo similar se vio aquí en Perú. En un inicio, pues al inicio de la cuarentena, se tuvo solo el personal mínimo para mantener las operaciones básicas en la mina. Muchas prácticas pues se vieron suspendidas. Otros practicantes pudieron realizar sus prácticas de forma remota, ¿no? Muchos contratos fueron cumplidos, ¿sí? Y otros suspendidos. Pero estos contratos que llegaron a cumplirse, pues muchas veces ya no se renovaron, ¿no? Hay compañías en las que las prácticas duran un año, pero te renuevan cada 3 meses o a mediados de años. Y bueno, si se tocaba la renovación a mediados, pues no tenías renovación automáticamente, ¿no?
Actualmente, pues el costo, como bien lo mencionaba Brian, el costo para mantener a un personal en la operación se ha incrementado, ¿no? Llegándose al extremo de haberse cuadruplicado. Entonces, las compañías no ven necesario invertir tanto en practicantes, ¿no? Pero actualmente he visto unas prácticas que serán, pues, en comparación a antes de la cuarentena, eh, en un 10%, ¿no? Pero estas prácticas van enfocadas al tema de comunidades cercanas, ¿no? Yo siento o veo que las empresas mineras están cuidando mucho el tema de responsabilidad social. Entonces, lo que hacen es dar prácticas, pero enfocadas a las personas que están dentro del área de influencia. Perfecto, ingeniero Cristian, muy amable, gracias. Y no es ninguna duda de que la pandemia actual nos ha llevado a un tipo de crisis económica a nivel mundial. No obstante, pues debido a los avances médicos que ha tenido gracias al COVID-19, pues en este caso se ha realizado avances para poder disminuir esta pandemia. Se ha descubierto que el cobre es uno de los minerales que tiene mayor efecto contra este tipo de virus. Y siendo Chile uno de los mayores exportadores a nivel mundial de cobre, se ha visto en una forma gratificado gracias a que ha aumentado este mineral en China por ser uno de los mayores importadores de cobre. ¿Qué me podrías decir de esta realidad, pues, ingeniera Ada Contreras? ¿Cuál es la oportunidad que existe de emplearse en el rubro minero actualmente en su país, Chile? Buenas tardes a los participantes y auditores de esta conversación. Primero, dar las gracias por la invitación al Team ProMine. Respondiendo a la pregunta de José Daniel, puedo comentarles que en Chile existen oportunidades para emplearse en el rubro minero, dado que es un país que destaca, tal como tú mencionabas, por ser un productor principal de cobre a nivel mundial, gracias a los múltiples yacimientos cupríferos en el norte del país, exportando concentrado de cobre principalmente y cátodos electrorefinados y electroobtenidos también. A su vez tiene participación en la producción de molibdeno, oro y plata. La empleabilidad es alrededor de un 90% para estudiantes que salen de la carrera de ingeniería de minas. Las grandes compañías mineras ofrecen oportunidades en programas de graduados para estar en la operación minera, pero también se puede trabajar en firmas consultoras de ingeniería y empresas de proveedores que prestan servicios al sector y no necesariamente estar en terreno. Como comentaba Brian Camilo respecto del efecto del COVID en su país, en Chile no fue diferente. Las ofertas de trabajo tuvieron una pausa y las compañías mineras tomaron las medidas para proteger a sus trabajadores mediante teletrabajo o estrictos protocolos sanitarios para estar en terreno. Pese a la crisis sanitaria, el panorama es más bien prometedor, no solo por el aumento del precio del metal rojo, que hoy por hoy alcanza alrededor de $3,3 la libra, sino que también porque se estiman inversiones en proyectos del sector minero de alrededor de $74 millones hacia 2029, lo que impactaría en 33.000 nuevos empleos acá en el país. En este tema quisiera saber cómo es la situación en México, si Luis nos pudiera compartir algo al respecto. Hola, claro. Gracias a ProMine y a Projects por la invitación y gracias a toda la audiencia que está el día de hoy acá. En México, pues la tasa de empleabilidad en proyectos mineros y en proyectos de exploración ha ido a la alza. Esto gracias a que los precios de los metales pues ha tenido una alza considerable, llegando hasta los $1,900 por onza en el caso del oro, ¿no? Entonces, la tasa de empleabilidad que se puede encontrar en México ha ido aumentando considerablemente conforme varían los precios de los metales, pero ahora las empresas han retrocedido un poco porque la pandemia al parecer viene un poco más fuerte, los contagios vuelven a hacerse un poco más visibles en las ciudades y por ende pues las empresas mineras tienden a retroceder un poco con la empleabilidad, pero sin duda alguna ha sido, ha ido a la alza.
pero en contraste con los otros países, por ejemplo, Chile, Perú y Colombia, los efectos que tuvo el COVID en practicantes pues fue muy considerable porque algunos de los muchachos o personas o recién egresados que tenían que hacer prácticas profesionales, pues hasta el momento no han regresado a las operaciones, porque las empresas mineras solamente están el personal que solamente se necesita allí, en la unidad minera. Perfecto, Luis. Ada, les agradezco mucho por sus respuestas y no es ninguna duda que la pandemia ha afectado, pero sin preámbulos, la minería responsable nos lleva a un gran mercado que se está abriendo. Es una actualidad y es algo que se viene a futuro pegando muy fuerte y quisiera que en base a esto, ¿qué perfil esperan las compañías mineras de los recién egresados? ¿Qué opinas sobre esto, Roberto Ortega? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los anfitriones por la invitación y al público en general por estar aquí presente. Bueno, José, yo pienso que en Colombia y en el mundo en general, las compañías mineras están buscando egresados que sean flexibles y resilientes al cambio, que muestren creatividad en las formas en las que se adaptan a dichos cambios y que a menudo, no estoy diciendo que siempre, pero que sí sean capaces de ofrecer soluciones a los problemas que se les presentan en las minas por sí mismos. Es decir, que ellos mismos sean capaces de resolver algunos de los problemas sin consultarle necesariamente a sus jefes inmediatos. También me parece importante que sepan trabajar en equipo, que sean abiertos también a los comentarios de aquellos ingenieros que tienen más experiencia, y no solamente ingenieros, sino en general los que elaboran en las minas. Y sobre todo, me parece fundamental que los egresados de hoy en día puedan imprimirle a las empresas donde laboran los principios de desarrollo sostenible. ¿Y qué es esto? Pues básicamente es unir lo que es el desarrollo económico que consigo traen la minería, pero también hacer un enfoque a lo social y a lo medioambiental, porque de nada sirve tener grandes ingresos económicos si desde las comunidades, sobre todo las comunidades cercanas a las minas, tienen un progreso. Entonces, eso es lo que un egresado hoy en día debe imprimirle a una compañía minera. Perfecto, Roberto. Te agradezco mucho tu intervención. Y hablando sobre esto, sobre qué es lo que un recién egresado debe de tener dentro de sus habilidades para formar parte de una compañía minera, ¿qué crees, Cristian, sobre los conocimientos adquiridos en la universidad? ¿Crees que son suficientes para poder enfrentar una experiencia laboral en el mundo de la minería? Eh, Me parece una interesante pregunta, ¿no? Desde que egresé de la universidad, pues siempre he querido absorber, me considero como una esponja que siempre está buscando el conocimiento, buscando eh, mucha información porque uno nunca termina de aprender todo, ¿no? Y yo considero que la universidad nos da el conocimiento básico para entender los procesos, pero cuando digo conocimiento básico no es para menospreciar ese conocimiento, sino que sin ese conocimiento básico nosotros no podríamos entender nada del proceso minero. Entonces, es muy importante aprender bien ese conocimiento básico y reforzarlo lo más que se pueda, ¿no? De ese conocimiento básico, pues yo considero que un 20% lo utilizarás en tu día a día, ¿no? Pero nosotros hagámonos la pregunta si consideramos que en un ciclo de estudio, ¿no? Que después de estar durando unos 4 o 5 meses, podemos aprender lo necesario para enfrentar los retos en la vida profesional, ¿no? Yo diría que no, que para ello existen los congresos de estudiantes, cursos extracurriculares, grupos de estudio, libros, tesis, ¿no? Y pues yo tengo un claro ejemplo, ¿no? Que es en el tema de las habilidades blandas, ¿no? En mi universidad, por ejemplo, nos daban un curso de habilidades blandas, solo un curso, que muchas veces pues te puede durar entre 4 y 5 meses.
yo no considero que esos 4 o 5 meses, que no todos los días recibes el curso, sino una vez por semana, ¿no? Que serían unas 16 a 20 clases, supongamos que 18, pues 18 clases de 2 horas aproximadamente, que serían un total de 36 horas, puedas aprender lo necesario para afrontar tu vida profesional en cuanto a esos temas, ¿no? Yo no lo considero suficiente. Entonces está en uno mismo el reforzar, ¿no? El reforzar este conocimiento, estas habilidades, porque en tu trabajo vas a trabajar con personas, ¿no? Entonces tienes que saber liderarlas, saber llevarlas, ¿no? Y entonces considero que, en resumen, que el conocimiento, pues, que nos da la universidad son básicos e importantes para enfrentar nuestra vida profesional. Mira que esas dos preguntas que acabas de hacer, José, están muy concatenadas, ¿no? Y la respuesta que da Cristian, estoy muy de acuerdo con lo que él dice, y es un tema de las habilidades blandas, porque al final, en gran parte, lo que pide una empresa minera son eso, ¿no? Tener unas muy buenas habilidades blandas, porque en la empresa se sabe que cuando tú recién egresas, no te las sabes todas, vas a aprender principalmente. Entonces allí va a jugar de ti esas habilidades con las que ya vienes empaquetado, con todo ese trabajo que hay detrás de un profesional, y es lo que al final pues arma a un profesional. Entonces yo considero que es algo a lo que debemos seguirle trabajando fuertemente y entender que cuando ya vamos a la parte laboral es importante, claro, la capacidad de aprender rápido, pero también de consultar porque hace parte de ese aprendizaje. Para aprender algo siempre se va a requerir una teoría y igualmente una práctica. Entonces es un conjunto que al final nos llevan a obtener ese conocimiento. También me Total. parece importante lo que mencionabas, Brian, y mencionar también que es importante que en las facultades de ingeniería del país se logre implementar este tipo de cursos, como lo mencionaba Cristian, que le enseñan a los ingenieros a ir más allá del simple conocimiento técnico, porque bueno, eso es importante, obvio, pero también hay que apuntarle al manejo del personal, porque al fin y al cabo sabemos que la gestión humana y en general coincidir con las personas a veces puede ser un poco difícil, pero creo que con cursos así y implementarlos también en Colombia, en las facultades de ingeniería, puede ser importante y puede ayudarnos a todos los que estudiamos y egresamos en este tipo de carreras a lograr y tener un mejor desempeño cuando salgamos. Perfecto, Roberto. Gracias por tu respuesta. Claro que sí. La práctica se va de la mano con el conocimiento para poder enfrentar los retos que vamos a afrontar o estamos enfrentando en el mundo de la minería. Y no solo en la minería, pues un conocimiento real es el que se lleva mediante la teoría y la práctica de la mano. Queda claro, pues, que esto de aquí es una realidad que no solo tiene que ver con Perú, con Chile, con Colombia, con Ecuador, con México, sino con todos los países latinoamericanos, ya que es una realidad que no se enfoca simplemente en un tema o en una rama del conocimiento, sino que esto ya va más allá y estamos ya tratando un tema que sería un conocimiento concreto. Para decirlo de una manera más formal, en la parte de minería, para poder nosotros aprender de verdad, para poder nosotros enfocarnos en un tema que queremos seguirlo tratando el día al día, debemos tener en cuenta, como lo dijo Cristian, la práctica y el conocimiento de ello, pues todos los días es un día nuevo que podemos aprender y lo podemos practicar. Para esto, grandes empresas han realizado varios proyectos en donde dan el conocimiento o dan la oportunidad para que diferentes estudiantes de diferentes países lleguen y puedan practicar ellos bajo un programa realizado por esas empresas mismo y se dan alrededor de todo el mundo. Ahora, ¿qué piensan sobre el programa de graduados de las grandes empresas mineras a nivel mundial? ¿Qué tan fácil creen que es entrar a uno de estos programas? ¿Qué me dices, Luis? ¿Cómo es esta realidad en México? Ok, es muy importante esta pregunta porque
es el primer contacto que tienen los muchachos o los recién egresados con las empresas mineras. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que las empresas mineras deben de tener este tipo de programas porque en estos tiempos de pandemia muchas veces las empresas mineras no se quieren arriesgar a contratar un recién egresado. Entonces, lo que hacen es poner a participar o poner a competir entre los mismos participantes que entran en este programa para ver quién de ellos presenta las mejores habilidades tanto en campo como en oficina. Entonces, acá en México hay empresas que tienen este tipo de programas. Yo tengo compañeros que participaron en este tipo de programas y ganaron en la convocatoria y actualmente se encuentran laborando en esa empresa minera. Tanto ingenieros mineros en el área de planeamiento a largo y corto plazo y en el área de exploración de yacimientos minerales. Entonces, es fundamental y es muy importante. Entonces, México, las empresas acá en México han desarrollado muy buenos programas para adquirir nuevos conocimientos de los jóvenes. Perfecto, Luis. Eh, Muchas gracias por tu respuesta. Para recordarle a nuestro público que pueden preguntar mediante nuestra página de Facebook, en sus comentarios los podemos leer para que ustedes puedan escribir cualquier inquietud hacia nuestros invitados mediante tratamos estos temas tan importantes que azotan a nuestro América Latina. Ahí aprovecho, Sí, José Daniel, para agregar un comentario respecto a lo que acaba a lo que acaba de decir Luis. Y es que algo que yo siempre he tenido claro y quiero compartírselos a ustedes, es que la minería como tal es una carrera internacional. Es muy claro, es muy importante tener claro esa parte. Es una carrera internacional y ese tipo de programas como Graduate nos demuestran eso. ¿Por qué? Porque son principalmente las grandes empresas que tienen sedes en diferentes partes del mundo, las que ofrecen este tipo de programas y entramos a competir no solo con los otros estudiantes o los otros profesionales de nuestro país, sino que también entramos a competir con Chile, con Perú, con México, en un ejercicio similar a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ya se convierte en un tema totalmente internacional que nos está brindando una oportunidad y sobre todo a las personas que nos gustaría o que quisiéramos tener esa experiencia internacional de hacerlo. Así que es una muy buena oportunidad. Yo conozco bastante de cerca algunos de esos programas. Tienen unos requisitos importantes, entre ellos el tema del idioma, principalmente exigen el inglés, eh, un perfil bastante calificado, justamente por eso, ¿no? Porque no estás compitiendo únicamente con tu país, sino con otros países. Pero siempre va a ser una muy buena oportunidad para nosotros, para los recién egresados, para las personas que están por egresar, y es bueno que lo tengan presente, que ese tipo de oportunidades existen. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Brian, y pues yo todo lo resumiría en una frase, ¿no? Que el tren pasa una sola vez y si no estás preparado, pues no vas a tomar esa oportunidad de subirte al tren, ¿no? Algo que practico desde antes de egresar de la universidad, pues es ir viendo siempre los requisitos, ¿no? A lo que yo quiero postular de aquí unos 3 años, unos 5 años, ¿no? Y entonces tú te puedes ir preparando previamente para asumir ese reto y bueno, luego cuando te toque postular, de hecho que vas a tener los requisitos, ¿no? En cambio, si tú consideras postular y vas viendo los requisitos y no lo cumples por más que tú postules, de hecho que esto va a quedar en una simple postulación, un simple intento, ¿no? O sea, difícil no es para el que trabaja previamente, ¿no? Pero para ello, pues, yo considero que es necesario establecer nuestros objetivos a corto, a mediano y largo plazo, ¿no? Para que puedas lograr esos objetivos. Claro que sí, Cristian. Pues como dices, el tren pasa una sola vez y hay que saberlo aprovechar y estar listos para poder subir a este tren de oportunidades. Pues
con los invitados, quisiera preguntarles si alguno de ustedes tiene algún consejo o para esta rama tan importante que es la geología y la minería. ¿Alguno de ustedes tiene algún consejo para nuestros oyentes del día de hoy? Sí, Eh, a mí me gustaría aportar algo en este caso. Por ejemplo, para los recién egresados o las personas que tienen 1 año, 2 años, que egresaron de la universidad, en el área más bien de geología, porque pues yo soy ingeniero en geociencias o geólogo. Entonces, hay que conocer a la empresa a la que vas a ir, conocer qué proyectos están manejando, conocer un poquito en qué lugar están estos proyectos, qué tipo de geología te puedes encontrar, porque muchas veces los reclutadores entran por ese lado. Entonces, es una forma de saber si tú leíste, te informaste sobre la empresa. Entonces, es una de las condiciones o de lo que tú debes hacer antes de ir a una entrevista, ¿no? También hay preguntas que te hacen los reclutadores en este caso. Por ejemplo, a mí me tocó algunas de las preguntas es ¿por qué yo como empresa te debería contratar a ti? O qué conocimientos me ofreces tú que otro compañero o ingeniero que viene a la siguiente entrevista no me ofrezca. Entonces, tienes que estar muy atento a eso, tienes que ser muy listo, tienes que practicar antes de ir a una entrevista porque muchas veces la emoción o el nervio te gana. Entonces, muchas veces las ideas no fluyen en ese momento. Entonces, lo que yo les recomendaría es pararse frente a un espejo y practicar y verse cuáles son sus movimientos, cuáles son sus respuestas, incluso hasta grabar esas mismas respuestas para irlas mejorando conforme avance el tiempo. Sí, añadiendo a lo que dice Luis, pues es muy importante averiguar sobre la empresa, sobre los nuevos proyectos, cuánto ha invertido y esas cositas básicas, ¿no? Y bueno, también es muy importante estar preparado, como lo mencioné anteriormente, porque si tú estás preparado, pues tú sabes lo que quieres, pues tú vas a elegir a qué empresa estar, en qué empresa estar, ¿no? De lo contrario, pues a ti te van a elegir, ¿no? Algo que me enseñaron bastante en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, pues, es estar preparados para las oportunidades que se te van a presentar en el camino, ¿no? Y algo que me mencionaron, pues, en un curso y algo que impactó en realidad mi vida, pues, fue un docente que nos mencionó 3 pilares fundamentales que van de la mano. Uno, el tema de tus contactos, otro, el tema de personalidad y otro, el tema del conocimiento, ¿no? Tú necesitas trabajar en el tema de contactos, necesitas conocer mucha gente, así es el mundo de la minería. Puedes conseguir trabajo, o en mi caso, pues yo he conseguido casi todas las oportunidades por contactos. Otro es el tema de la personalidad, ¿no? No quedarse callado nunca. Es siempre importante dar tu punto de vista, ¿no? Y no aminorarte ante cualquier situación. Y otro es el tema del conocimiento, ¿no? Eh, y eso lo tienes en la universidad. Y es importante los tres, ¿no? De nada vale que tú tengas contactos y no tengas personalidad y tampoco conocimiento, ¿no? Con el contacto, pues, lograrás entrar a trabajar, pero no vas a durar mucho tiempo porque no tienes la personalidad de dar tu punto de vista, no tienes el conocimiento para demostrar lo que has aprendido. De nada vale también que tú tengas buena personalidad y no tengas el conocimiento y tampoco los contactos, ¿no? Porque puedes hablar y hablar y hablar, pero sin base, ¿no? Y si no tienes contactos, nadie te va a dar la oportunidad de hablar. Y bueno, si no tienes el tema de conocimientos, pues puedes entrar a través de tus contactos y tener buena personalidad, pero créeme que vas a durar muy poco en el trabajo, ¿no? Porque el conocimiento es lo que te está diferenciando de un personal técnico, ¿no? Entonces considero como pilares fundamentales estos 3 puntos. Es muy bueno lo que nos dices, Cristian, porque es claro que hay que tener esos 3 pilares fundamentales para poder ingresar a nuestro primer trabajo en este caso.
pero ¿qué me dirías si es que nosotros tenemos la personalidad, los conocimientos y los contactos, pero a veces no nos apoya la edad? ¿Tú crees que la edad llega a formar algo importante al momento de tomar una decisión en el primer empleo para los reclutadores? Eh, Viendo en el tema de reclutamiento, pues he visto algunas charlas, ¿no? Y algunos, bueno, en todos he visto que no, la edad no es ningún factor que puede influir, a menos pues que ya tengas unos 65 años, unos 70 años y estés buscando unas prácticas. Ahí yo creo que de hecho que va a influir, ¿no? Pero si pues tienes unos 30 años y quieres hacer unas prácticas, yo no creo que haya ningún problema. Incluso he visto o he participado de algunas charlas en los que los reclutadores consideran que en tu CV no es necesario que pongas tu edad, ¿no? Porque no, no va a influir, ¿no? En tu rendimiento. Si tú tienes pues el tema de personalidad, conocimiento, contactos, ¿no? No creo que pueda influir en ello, ¿no? Ok, Sí, y de hecho, Siguiendo, sí. eh, siguiendo el tema de los dale. consejos, a mí me gustaría comentarle algo a los jóvenes que estén interesados en estudiar la carrera de ingeniería de minas, comentarles que es una carrera bastante desafiante, de muchas áreas en las que ustedes después pueden trabajar, pero sí también es un desafío súper bonito de asumir. Y también retomando un poco la pregunta de las habilidades blandas, a mí me gustaría decir que eso es algo súper importante en lo que cada uno debe trabajar, y yo le llamo más bien inteligencia emocional, como el ser capaz de regularnos a nosotros mismos para poder interactuar de manera adecuada con otras personas en un entorno de trabajo. Entonces, finalmente decirle a los jóvenes que se motiven a estudiar esta carrera, que de verdad vale la pena, y como alguna vez escuché en una charla, de ser un profesional de Roca Cato, o sea, entender todo el proceso de la cadena de valor te hace mucho mejor ingeniero al final. Eh, Ahora, Cristian, ¿iba a comentar algo, parece? No, yo quería comentar algo y es que adicional a todo eso que menciona Cristian, me parece muy bueno el hecho de estar preparado. A veces ocurre que de repente cuando uno es estudiante o sea en la universidad, no sabe o no tiene bien claro esa línea, ¿no? De ese caminito de qué seguir. Entonces, para esas personas que quizás están como allí apenas en ese balance, mi invitación es a que también se lo tomen un poco con calma y a que se disfruten todo ese proceso. El paso por la universidad es toda una experiencia y entonces hay que disfrutarlo y ya, claro, que empiecen a indagar, a investigar en qué es lo que realmente les gusta, porque eso de la minería es muy amplio. A veces cuando uno apenas recién ingresa a la carrera podría pensar que es un tema netamente de operación y luego se da cuenta que no, que tienes operación, pero también tienes planta, tienes exploración, como lo dice Luis, tienes planeamiento, tienes ventas, o sea, tienes un montón de áreas en las que te puedes especializar. Entonces el tema es que veas realmente qué es lo que a ti te gusta. Pero mientras tanto, que te lo vayas tomando con calma y disfrutes también ese proceso por la universidad, que es toda una experiencia. Qué También me bueno. gustaría, disculpe, me gustaría agregar otra cosa más que no han mencionado los compañeros, y es que hay que mejorar también, aprender nuevos idiomas. Me parece que hoy en día ya el inglés no es suficiente. Si puedes, todos los que puedan, todos los que nos estén escuchando y que les gustaría aprender un idioma, los invito a que se animen, francés, portugués, alemán, ruso, el que ustedes quieran, porque en realidad hay muchas oportunidades, no solamente en países angloparlantes, que son buenas, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante, y también aprender idiomas en cuanto a programación, que también se considera como un idioma, ¿cierto? Hoy en día el ingeniero también tiene que tener ciertos conocimientos en programación, y ese es un aporte que sin duda le va a traer mucho beneficio a una empresa minera. Entonces, a todos aquellos que les gustaría enfocarse por esas partes, los animo a que lo hagan y que se motiven. Qué bueno, Roberto. Muchas gracias. Y Brian, dijiste algo muy importante.
Comentaste de que existen muchas ramas en la cual uno se puede especializar en este mundo de la minería. Y pues de ahí quisiera preguntarles algo muy, muy importante, que de acuerdo a a la experiencia que ya vamos, los que estamos graduados, ¿cuál es de estas ramas la más importante que uno esperaría conseguir el primer empleo? Ay, José, bueno, ¿qué esperarías conseguir el primer empleo como tal? Va a depender mucho de la oferta de tu país, ¿no? Porque el caso de Chile, por ejemplo, que ellos lo que trabajan es con concentrado de cobre, digamos que está un poco cerrado allí el tema, pero en Colombia tenemos polimetálicos, tenemos material de construcción, tenemos carbón, entonces hay mucha variedad ahí en el tema. Y va a depender es de eso que yo te decía, ¿no? A lo que tú te vayas perfilando un poco. En operación mina, al menos en el caso de Colombia, es donde sale la mayor cantidad de vacantes. Recientemente también se está avanzando con el tema del planeamiento minero y es una banderita que a mí me gustaría llevar porque es a lo que me dedico. Y pues me gustaría incentivar también a que muchas más personas investiguen y empiecen a estudiar sobre eso, porque es un área que está en crecimiento ahorita en Colombia. Lo necesitamos, es importantísimo planear para poder ejecutar los proyectos o las ideas, llevar esas ideas a la realidad, ¿no? Perfecto, Brian. Muchas gracias. ¿Qué me Ah, dices, Ada, con respecto a Chile? Chile es uno de los mayores países exportadores de minerales como el cobre, ¿no? ¿Qué me dices en Chile? ¿Cuál es la rama en donde ofrecen más prácticas para los estudiantes de minería? Claro, yo concuerdo con Brian Camilo de que en operaciones hay más oportunidades para trabajar, en particular en el área misma de la mina y incluso en planificación, que él le llama planeamiento. Pero claro, hay oportunidades de más en operaciones que en áreas de prestaciones de servicios, por ejemplo. Perfecto, Ada. ¿Alguien quiere aportar un poco sobre este tema? sí, sí, José Daniel. Mira, aquí me han hecho recordar la época de la universidad, ¿no? Lo primero, pues, que al menos en mi universidad o mi promoción pensaba era definir primero si querías irte a un tajo abierto o a una mina subterránea. Luego ya todos los que querían Tajo, pues se enfocaban mucho en el tema de cursos de Tajo y pues los que querían subterránea pues se estaban metiendo más a la parte del software y de diseño de minas subterráneas y esas cosas, ¿no? Una vez que ya uno definía ya su rama, pues y yo diría que el 90% de los estudiantes quería irse a planeamiento. ¿No? Y diría yo pues que las oportunidades, como bien lo mencionó Ada y Brian, más están en la operación, ¿no? Porque en la operación puedes ver servicios auxiliares, ventilación, puedes ver la operación en sí misma, perforación y voladura como un área, ¿no? Hay más oportunidades ahí, ¿no? Pero yo veía que todos se van enfocados a planeamiento, ¿no? Pero considero la operación como básica, es más, recomiendo a los estudiantes, pues, tener sus primeros años, sus pasos por la operación, porque tú planeas la operación, ¿no? Entonces necesitas conocerlas, necesitas conocer todo el proceso unitario de perforación, voladura, acarreo, transporte, ¿no? Y toda la serie del proceso, y luego también conocer todo el proceso productivo, ¿no? Y es así como ya tú te vas formando para ser un gerente y viendo qué objetivos es lo que tú quieres, ¿no? Perfecto, Cristian, muchas gracias. Y pues, claro que sí, pero ahora estamos hablando o nos acabaste de hablar de ingeniería en minas. ¿Qué me dices, Luis, como ingeniero geólogo o ingeniero en geociencias? Bien, pues acá la oportunidad en México es muy amplia. Eh, Existen demasiados proyectos de exploración en México y existen muchas minas en producción, tanto a cielo abierto como subterráneas. Entonces yo pondría en una balanza ambos, tanto la ingeniería en minas como la geología de exploración, y en ambas ramas hay bastante trabajo.
solamente que ahora, pues, retomando el tema por efectos de pandemia, pues ha bajado un poco la contratación, pero hay mucha oportunidad en ambas áreas acá en México. Perfecto, Luis. Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy por esta excelente participación que han tenido. Esperamos que nuestros oyentes, esperamos que las personas que nos están viendo por medio de las redes sociales nos acompañen. Vamos a estar en Contexto Minero tratando temas muy importantes una vez al mes y vamos a responder preguntas del tema que estemos tratando que sean de su incumbencia. Y pues para agradecerles una vez más y a los participantes, pues invitados, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento. Gracias a todos. Muchas gracias Luis. Gracias. Y gracias a ProMind nuevamente, a ProGeox y a todas las personas que han hecho este podcast posible. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por esta invitación también y bueno, esperamos encontrarnos en un futuro. Recuerden que el mundo minero es muy pequeño, así que esperamos, nos separan los países, pero la carrera nos une, así que les agradezco a todos. Que tengan un muy buen día. Gracias, hasta luego.